Hola a todos, bienvenidos a otra plática con gente muy importante del ecosistema FinTech que nos transmitirá, enseñará y sobre todo aportará algo muy valioso para seguir conociendo, aprendiendo de este genial ecosistema llamado FinTech. En esta ocasión tengo el gusto de invitar y platicar con Rodrigo Sánchez Mujica. Él es el Regulatory Counsel de Stripe Latam, pero tiene una experiencia y todo un conocimiento, sector público y privado, que eso es raro, que pocas personas lo pueden presumir. Entonces creo que nos va a aportar gran valor en esta plática. Y pues comencemos, Rodrigo, ¿no? Un gusto tenerte por aquí. Sí, mil gracias. Qué buena iniciativa y gracias por incluirme y me encanta participar. No, un placer, siempre serás bienvenido. Y la primera pregunta que tengo, en la parte del sector público, tu experiencia, estabas en Banxico, Mm. y ahí quiero entender o que nos platiques cómo fue tu acercamiento con FinTech antes de Banxico o durante Banxico, ahí empezaste a conocerlo y a meterte en este ecosistema. Sí, en Banxico estuve 11 años, entonces realmente me tocó primero tener una base muy fuerte porque estaba en el área de regulatorio y me tocaba ver todas las regulaciones que le toca al Banco de México emitir. Entonces tenía una base fuerte ya de financiero y de sistemas de pagos. Y a partir de 2013 empezaba a haber ya muchas pláticas y muchas conversaciones sobre el uso de tecnología para diferentes aspectos de los servicios bancarios, ¿no? Desde la modernización del SPEI, desde la banca electrónica mucho más accesible, desde canales electrónicos de contratación de productos, ¿no? El empuje de la domiciliación como, y la red de medios de pago, ¿no? O de redes de tarjetas, que también empezábamos a ver que comenzaba a crearse un ecosistema de jugadores alternos, ¿no? Los famosos terceros especializados, los desarrolladores de software, ¿no? Cuando empiezan a surgir empresas agregadoras de pagos, ¿no? Donde ya empezaba como ese movimiento de hay otras formas de acceder al mundo financiero que no es necesariamente el tradicional, ¿no? Y cuando entro ya de lleno, me tocó participar en los primeros estudios o acercamientos hacia lo que estaba pasando con el Bitcoin en 2013, ¿no? Muy al principio, desde qué es el Bitcoin, ¿no? Cómo se come esto que está teniendo un boom, ¿no? Las primeras warnings que emitió el Banco de México sobre Bitcoin, ¿no? Y creo que desde ahí ya fue como que se prendió la pasión del tech y lo fintech como un gran potencializador de muchas de las fallas que siempre habíamos visto y siempre me habían preocupado como parte del sector público, ¿no? Y de ahí en adelante creo que levanté la mano como tú lo has hecho y decir, a mí me interesa participar, a mí me interesa estudiar qué está pasando, cuáles son las tendencias mundiales, y eso llevó a que fuera parte del grupo de redactor de análisis y de estudio de lo que acabó siendo la ley FinTech, ¿no? Que como tú sabes y muchos sabrán, hubo muchas iteraciones y hubo muchas versiones de esa ley eh, que acabó siendo lo que acabó siendo por razones un poco de idiosincráticas de México y de la regulación del sistema financiero, pero igual dejó como un gran bagaje de conocimiento y de experiencia y de apetito por seguir en las fintech, ¿no? No, claro, y lo de la ley FinTech, muy discutible en no muchísimos aspectos, pero al final tenía que darse el paso, se dio Tenía que darse. este paso importante y digo, las cosas no pueden, no están en piedra, pueden cambiar y van a ir madurando, pues digo, Sí. tampoco lleva, no le podemos pedir tanto si No, lleva desde 2018, ¿no? Vamos, correcto. vamos Y, y, avanzando poco a poco.
Y la verdad es que otro punto que varios de tus pláticas han salido, ¿no? Y ahora lo retomo porque creo que es crucial mencionarlo, el hecho de que el pensar que una ley va a cubrir toda la evolución tecnológica es muy complicada, ¿no? Entonces, creo que los principios pensaban ser como ese soporte para la evolución, pero no pensar que la ley va a ser toda incluyente de todo lo fintech, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Claro, y la ley por sí sola no puede todo, necesita, como bien lo mencionas, un ecosistema. Hay empresas, reguladores, consumidores, en fin, ¿no? Muchos entes que alimentan pues todo lo que rodea a FinTech. Y en esa línea, en tus ganas de seguir aportando, de contribuir al ecosistema, te cambias de Banjico y pasas al sector privado. Y ahí entras a una, pues no es una fintech, es una empresa de emprendedores, es Mercado Libre, pero al área fintech, que estaban desarrollando pues distintas áreas, ¿no? Porque no es solo una. ¿Cómo es esta transición de lo privado, de lo público a una empresa, pues digo, lleva 20 o más años Mercado Libre, pero pues sí es muy emprendedora. Entonces, ¿cómo fue este paso, esta Eh, transición? la verdad es que venir de Banjico con todo la seriedad y formalismo, ¿no? A una empresa startup, o sea, así como de primera, fue un shock total, ¿no? De entrada, el primer día fui de traje y fui bulleado eternamente por haber ido de traje, ¿no? Claramente el mindset y la disposición hacia la innovación, hacia el emprender tomando ciertos riesgos, ¿no? El siempre velar por los intereses de los usuarios o por las necesidades de los usuarios, como que hizo que la transición no fuera tan difícil en ese sentido, ¿no? Yo siempre en Banco de México, desde mi rol, eh, eh, me interesaba muchísimo entender cómo la regulación podía ser ese mediador entre el interés público, los grandes intereses y el usuario final, ¿no? Que al final es creo que lo más importante. La transición fue fácil en ese sentido, ¿no? Viniendo de terminar la ley y entrar a Mercado Libre, donde todos los productos que estaban diseñando y lanzando estaban como muy alineados con lo que, al menos en la idea, la ley buscaba, ¿no? Entonces fue relativamente fácil y muy, muy enriquecedor. Yo creo que profesionalmente, intelectualmente y personalmente fue una increíble experiencia, ¿no? Y tocando el aspecto quizá un poquito más técnico, nos contaste que estuviste en el grupo que diseñó, redactó pues, capítulos de la ley FinTech y uno de ellos claramente eran las instituciones de fondo de pago electrónico, pero lo veías pues de la parte regulatoria, quizá ciertos principios más cargados hacia pues ese segmento. Ahora que te encontrabas del otro lado y lanzaste o fuiste de los líderes en pues, solicitar esta autorización ante la CNBB, te topaste con alguna parte de la ley, algo que habías dicho, híjole, cuando lo redacté de cierta manera no pensé que fuera, ¿no? No a repercutir, pero hacer este reto para mí. ¿Cómo fue justo en este elemento la transición o las dos visiones, ya que tuviste la oportunidad de pertenecer a ambos lados? Creo que la principal enseñanza es, si lees la doctrina y todo, digamos, la simetría entre el regulador y el sector privado o el regulado, ¿no? El regulador siempre va como varios pasos atrás, ¿no? Nada fue más evidente que cuando yo pensé que tenía un conocimiento, un entendimiento parcial de cómo funcionaban las fintech en México y las fintech de pago en particular,
Y cuando llegas a ese regulado y dices, se hacen las cosas de manera diametralmente opuesta de lo que pensábamos, ¿no? Y diametralmente opuesta de lo que lo hacen las entidades tradicionales sobre las que nos basamos para hacer esa regulación, ¿no? Creo que un punto importante es la ley se hizo de forma bien consistente con el engramaje jurídico financiero mexicano, ¿no? Entonces tiene la misma estructura, tiene la misma lógica, tiene los mismos, digamos, intereses y elementos regulatorios que tienen casi todas las leyes financieras, ¿no? Pero estando en una empresa donde la importancia es la flexibilidad, la innovación, el uso de tecnología para sacar productos, muchas veces ese diseño sí me topé así como entrada, esto no era por aquí, ¿no? O esto venía por otro lado, o la estructura corporativa tiene otra lógica, o incluso el ser un grupo económico global eh, no cuadra tanto con el esquema de una entidad financiera local mexicana, ¿no? Entonces sí fue doloroso, digamos, de entrada, pero también muy rico y cómo pudimos desde el sector, y tú participaste mucho en esto también, cuando empiezan a salir los nuevos o los primeros proyectos regulatorios a consulta, la importancia de ese diálogo mucho más estructurado con el regulador de decir, esto es lo que yo necesito, ser muy claros de esto, así opero, así no opero, estas son las principales barreras. Y ahí creo que me ayudó mucho venir de ese mundo para tratar de traducir las necesidades, ¿no? Claro, de acuerdo. El diálogo que se tiene entre ambos sectores pues es indispensable. A veces se Indispensable. deja de lado, hay gente que está en desacuerdo, pero no hay otra manera de avanzar, nos guste o no. Pues hay ciertas, como tú lo dijiste, la ley FinTech no abarca todo. Es un error pensar que todo FinTech está regulado. Hay dos instituciones, si quieres ver modelos novedosos, que sí está regulado, pero pues no todo necesario, o no todo cae en la ley FinTech, y esto también es importante saberlo, pero pues las dos instituciones, hay una razón detrás por la cual sí están reguladas, y pues hay que entrar en esta plática con la Totalmente. autoridad y pues, Y creo que por eso esfuerzos como este que tú lideras son buenísimos, ¿no? O sea, lo que hace falta en México, creo, a diferencia de otros países, es mucho más diálogo y mucho más lluvia de ideas o comentarios sobre posicionamientos más fuertes de esto es lo que se necesita para un fintech sustentable, resiliente, ¿no? Accesible a los usuarios o que cubra las necesidades de los países, pero por escrito o o dicho, ¿no? Para que haya este diálogo que enriquezca la coordinación y romper estas barreras o asimetrías entre la información que cree el regulador que sabe y las expectativas de los nuevos entrantes, ¿no? claro, y digo, vamos construyendo el camino, y justo en construir el camino y cómo ha sido, pues sí, ascendiendo, puede verse de muchas maneras, pero algunos pensarían que pues llegar al lugar donde estás ahorita, pues es la cima. No porque necesariamente Estados Unidos sea la mejor regulación en cuanto a fintech, pero sí los alcances y una visión muy emprendedora y mucho en el aspecto fintech. Entonces saltas a Stripe, que es pues empresa americana. Stripe llega a México el año pasado, digo, se anuncia, no sé exactamente qué mes o cuándo llegó puntualmente, pero aquí hay varias preguntas. Y la primera, creo que la mayoría todavía no nos queda claro qué hace Stripe, porque es la fintech más, o de las fintechs más valiosas del mundo. ¿Cuál es ¿no? Este núcleo, esta carnita que lo hace Sí. tan valioso y cómo ayuda a las empresas? Está buenísima la pregunta y sí, creo que la primera gran diferencia entre el latinoamericano y el americano, por naturaleza, creo, es la estructura, la forma de organizarse, la claridad de la visión hacia
más largo plazo, diría que es como que lo que yo he observado, ¿no? Digo, el disclaimer legal, nomás por no olvidarlo, no representa las opiniones de la empresa ni nada. Esto es un poco nomás mi impresión sobre dónde está la compañía y hacia dónde va y las diferencias, ¿no? Creo que lo que la hace muy, muy interesante y por qué yo como que me vi muy, muy atraído a esta empresa es que es un proveedor de infraestructura económica para fomentar todos los negocios y todo el PIB del comercio electrónico, ¿no? Entonces, la idea detrás es muy, muy atractiva, ¿no? Decir, ¿por qué los Amazon, por qué los corner shops, por qué los Lyft, los Uber, los etc., Microsoft, ¿no? Los gigantes, ¿por qué necesitan tener un departamento de pagos o un departamento de infraestructura de pagos de miles de personas, ¿no? Cuando su core no es ser desarrollador de integraciones o de medios de pago, ¿no? Entonces, la idea detrás de Stripe es buenísima en el sentido de decir, yo soy el especialista, yo voy a hacer toda la infraestructura tecnológica, porque al final es una infraestructura tecnológica, que eso también está muy interesante, para que tú te dediques a hacer lo que eres bueno, ¿no? Si es hacer software, pues hacer software, si es hacer conectar una plataforma de comercio electrónico, pues conectar una plataforma de comercio electrónico, si eres una plataforma de conectar choferes, pues ese eres, ¿no? Etc, etc, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que creo que Stripe sea o tenga el valor o represente la oportunidad como empresa que representa actualmente en Estados Unidos y en Silicon Valley, que es ultra competitivo, ¿no? No sé, creo que eso sería como en resumen. Y también ayuda a pequeñas empresas, ¿no? Por lo que tengo entendido, digamos que facilita el aceptar pagos en Correcto, línea. O sea, es como tú, ¿no? Construye el puente para que tú ¿no? te conectes y pienses, como tú decías, en tu negocio, claro. lo de pagos, outsourcéalo y Stripe se encargará Correcto. de este tema y sobre todo Y ahorita. la lógica detrás es simpleza, eliminarte barreras que solamente son típicas para que un negocio de startup crezca, ¿no? Y sí, parte de que sea tecnológica y que sea muy innovadora es que te puede hacer un producto o atender una necesidad de un chiquitito o de un tipo Amazon, ¿no? Ok. Y ahorita que tocabas este tema de ayudar desde el chiquito hasta, ¿no? Un enorme como Amazon, ¿cómo ha cambiado tu visión ahora que, pues antes en Mercado Libre, Mercado Pago, estaba quizá más local lo que estabas observando, pero ahora como eres el council regulatorio del LATAM, pues ya ha escalado responsabilidad, visión, pues liderazgo. Entonces, ¿cómo ha cambiado pues, tu perspectiva, tu forma de trabajar, tu visión, que ahora estás en un escalón que es LATAM, ya no nada más viendo México? Sí, la verdad es que para bien o para mal, eh, hay un cierto hilo conductor en los reguladores y en las necesidades de las empresas que quieren innovar, ¿no? Entonces, lo que sí ha servido de base es ver cómo en la experiencia dolorosa o no dolorosa de México se comienza a replicar en el resto de los países de Latinoamérica y, y la necesidad de acercarse con un discurso o una propuesta de valor mucho más aterrizada desde el lado de las fintech, creo que ha sido lo que más atractivo ha hecho el expandirse en la TAM y ahora en mi rol el poder ser mucho más claro en el sentido de esto es lo que hacemos, esto es lo que necesitamos de la regulación, esto nos duele de la regulación, estos son los elementos que podrían ser un potencializador de nuestro negocio y estos son unos elementos que podrían ser unas barreras para empresas como Stripe, ¿no? Eh,
creo que es lo más interesante de mi trabajo, o lo que más me encanta a mí, es esta posibilidad de expandirse o de ir aprendiendo que las necesidades de los usuarios, ¿no? Sobre todo los pymes y las pequeñas empresas en Latinoamérica es muy similar o homogénea los problemas que enfrentan, ¿no? Y cómo nosotros podemos ser ese gran diferenciador que los lleve a tener un ingreso mucho más sustentable, una formalidad, un canal de expresión de ideas, ¿no? O de nuevos productos, ¿no? Y ser el traductor hacia el regulador creo que se me hace, es lo más interesante de todo, ¿no? No creo que puedan haber escogido mejor persona que tú para ese rol, alguien con tanta experiencia. Y a no seguir alabándote, ¿no? Y echándote tantas flores, que lo mereces, ¿no? Con creces, pero No creo, pero gracias. bueno, vamos a ver cómo se da todo en los siguientes Exacto. meses. Pero claro que sí. Antes de entrar a las preguntas rápidas, siempre termino con esta preguntándoles, ¿qué cómo ven a FinTech en México y LATAM? Todo el mundo lo ve maravilloso, vamos a ser el bloque número 1 del planeta, quizá. Pero, ¿qué aspecto, antes de irnos a nivel meta y macro, si tú pudieras aportar algo o modificar solo un aspecto para que realmente cuaje este FinTech México LATAM, o más bien LATAM como bloque, ¿en dónde te enfocarías? ¿Qué crees que debería ser uno de los, ¿no? Baby steps antes de pensar en, que LATAM, FinTech LATAM va a ser el gran bloque Sí. mundial? Primero, aunque no fue la pregunta, creo que la respuesta lo vale, ¿no? No creo que la TAM esté lista para hacer todo ese boom que se especula o se echa porras para efectos de VCs y Totalmente de acuerdo. ¿no? Yo también Estamos creo que muy, está muy hypeado a veces y es más, no, bla, sí, bla, que yo, pues, ya las bases, como tú las conoces, lo regulatorio y qué se necesita. y a la otra, o sea, para ser como muy concretos, o sea, baby step, creo que el primer elemento sería esta familiarización o entendimiento de que lo digital y lo electrónico y o el uso de tecnologías es el camino para cubrir las brechas o para cerrar las brechas que han existido y golpeado a Latinoamérica desde siempre, ¿no? Y tecnología para identidad, tecnología para conocimiento, tecnología para captar impuestos, tecnología para bancarizar, tecnología para ofrecer un crédito, ¿no? Tecnología para asegurar un ahorro para el retiro, ¿no? Tecnología para crecer tu negocio, ¿no? Creo que eh, todo empieza desde aceptemos la tecnología y lo digital como el canal que va a llevar ahí, ¿no? Con todos los asegúnes que hay alrededor, No, de pero acuerdo, creo y que es quizá eso, ¿no? esta pandemia o esta crisis, como lo queramos ver, pues ayude un poquito digo, no porque esta crisis va a hacer que la gente se eduque financieramente, pero pues canales digitales en todo el espectro, quizá el tema de finanzas digitales empiece a vislumbrarlo y pues un pequeño, ¿no? Como tú dices, baby steps, familiarizarse Baby steps, sí. de, pues digo, de distintas maneras. Si es la crisis uno de los caminos, bueno, pues no, tampoco vamos O sea, a detenerlo. digo, este es un ejemplo chistoso, ¿no? Pero si mi mamá de casi 70 puede agarrar el Zoom como mecanismo de interacción después de no saber usar ni el WhatsApp, pues creo que, ¿no? Llevado a esa analogía podría ser muy simple y sobre todo que hay tan poca oferta y tan poca viabilidad de mecanismos de acceso a estas cosas
que por qué no tratar alternativas que ofrecen las fintech, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, comparto completamente tu visión de sí hay que construirlo, vamos a ir por este camino y las cosas mejorarán, pero vamos entendiendo en dónde estamos parados y de ahí adelante, porque si no, pues perdemos completamente la visión y el objetivo de lo que queremos y lo que podemos lograr Claro. ahorita, ¿no? Y ahora sí, pasando a las preguntas rápidas para conocerte un poquito más a nivel personal. La primera, si no vivieras en la Ciudad de México, ¿en qué otra ciudad te gustaría vivir y por qué? Ah, buenísimo. Me encantaría vivir ya viví en Nueva York, pero me encantaría volver a vivir en Nueva York con mi familia, por todo lo loco que sea, pero me encantaría que mi hijo fuera en el metro, no así como las escaleras y el caos y tuviera como esa experiencia cultural y de vida, ¿no? Me encantaría. Otra, cuando saltaste de Banjico a privado, donde hay amenidades y todos estos beneficios, no porque en Banjico hay grandes beneficios, pero todos estos perks que las fintech o las startups tienen, ¿cuál realmente, me puedes decir cuál me ha gustado, que está cotorro, pero también cuál crees que ayude a la dinámica empresarial que pues sectores muy cerrados, muy burocráticos no tienen y pues sí valdría la pena implementar y observar pues decirme, una oficina abierta hasta, Ujú. bueno, tenemos peluquero en la oficina. Uñas. Ándale, para las uñas o paseadores de perros, no sé. ¿Cuál es? Sí, creo que el el que más me gusta, digo, es súper simple, pero viniendo de Banjico, ¿no? El hecho de que tu computadora es tu oficina, ¿no? Eh, no tener que depender absolutamente nada de la oficina, me parece que es, y ahora ha probado ser el éxito de estas empresas, ¿no? Que sin ningún inconveniente migramos la operación a remoto toda la empresa y no afectó en lo absoluto, ¿no? Creo que ese es como el perk, ¿no? Porque en México pues hay que ir a la oficina y hay que ir, ¿no? Eh, eh, y el, y el, y lo otro como raro es el open space, ¿no? Creo que es una muy buena práctica una vez que te acostumbras, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Viniendo como tú que tienes oficina, ¿no? Que cierras tu puerta, que pones la musiquita, que pones lo que quieras a tu forma, o que hablas en speaker, o que hablas, ¿no? Que haces cosas así simples. Uh -huh. El ir a un espacio abierto es complicado, ¿no? Pero a la vez, el diseño del espacio abierto permite una interacción con los stakeholders internos que es realmente rico, ¿no? Entonces tienes el de producto al lado, tienes el de sistemas, o tienes el de riesgos, o tienes el de compliance, o tienes el, ¿no? Y ese diálogo así más casual enriquece muchísimo, ¿no? Y rompe un poco al menos presencialmente los hilos. Y justo en este tema, y digo, es medio personal, pero otra razón es un poquito más formal. ¿Qué retos y qué ventajas has enfrentado ahorita en la cuarentena? Y además de que me puedes decir todos los retos de pues, estar en casa y todo ese tema, también tocabas el tema de, pues sí, es que quizá una ventaja sea que ya hago todo digital. Tú prácticamente ya hacías muchas cosas digitales, pero ¿no crees que lo digital, o cómo vas a congeniar, cómo debemos congeniar lo digital con lo que acabas de mencionar de este espacio abierto y tener al lado a gente que, pues sí, aquí por Zoom lo puedes tener, pero todo ese aspecto más social, presencial, ¿no? Cómo lo manejas No, y pues, los retos y ventajas? está buenísimo. O sea, el reto claramente es, y ahí leía un artículo de la diferencia entre home office y working from home, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Cuando estás haciendo home office, la gente y la expectativa es que hagas oficina, pero desde casa, ¿no?
cuando estás en lockdown como ahora o cuando estás en cuarentena, estás haciendo oficina desde casa, pero más bien la casa se convirtió en la oficina, entonces no es fácil, ¿no? Entonces mi esposa trabaja y tenemos 2 hijos y el reto es cómo también cumplir las necesidades personales, los tiempos de cada persona en una relación de supra igualdad, ¿no? Entonces está súper interesante. Y luego ya regresando a la segunda parte de la pregunta, para mí ha estado muy raro e interesante porque entré la semana que se decretó la primera, digamos, quédense en casa. Entonces llevo los 2 meses que he estado en Stripe remoto, completamente remoto. Entonces, No has ido a echar unas chelas con ninguno de la oficina más que virtuales. nada, sí. Y entonces es eso, ¿no? Generar lo que acá en Stripe le dicen cafés virtuales, ¿no? Y pláticas de cafetera virtual, ¿no? Eh, y sí, tratar de ser como, gracias, bueno, por suerte la compañía es muy abierta, entonces buscas el directorio, entonces si ves a alguien que te interesa hablar con él, le tiras un Slack y dices, charlemos, ¿no? Pero sí, es difícil esta interacción. Si no tienes ese conocimiento como tú y yo, ¿no? Digo, puedes verse más natural la plática que estamos teniendo, pero porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando no conoces a alguien y lo primero que es esta interacción, como que sí se pierde cierto, ¿no? Y cierta Contacto, familiaridad que ¿no? puedes, Sí, que nace en lo presencial y luego ya se puede sí. trasladar a esto. No, Pero como sí, tienes razón, hay que, o sea, el inicio que sea, digo, al menos nosotros que estamos acostumbrados así, sí, quizá en un tiempo, pues ya, ¿no? Sea prácticamente normal. Y me gusta sí, nomás esta parte para terminar antes de la última pregunta, eso de la comunicación y que mencionas que Stripe es una empresa muy abierta. ¿Y a qué te refieres? ¿Que los líderes, los cofundadores sí. y constantemente están transmitiendo la visión, abiertos a feedback? ¿O a qué te refieres con eso de que Sí, es muy abierta? me ha encantado a mí, porque en estos tiempos de incertidumbre, como que lo que más quieres o necesitas, o yo necesito, y creo que es un común de lo que he leído y platicado con mi esposa y otros, como que te den ciertas assurances, ¿no? Ciertas como que seguridades o certezas del cómo vamos, hacia dónde vamos, qué necesitas, ¿no? Y creo que la comunicación, y digo, eso es un ejemplo, pero toda la comunicación que he visto tiende a ser así muy transparente, muy abierta, ¿no? No hay canales cerrados, ¿no? Todo el acceso a la información es pública dentro de la empresa, ¿no? Nos manejamos con alta confidencialidad y creo que eh, eh, una cosa es decirlo y otra es como confiar en eso, ¿no? Y creo que aquí confían y ha sido, al menos a mí me deja totalmente tranquilo de dónde estoy, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y lo agradezco infinitamente. Sí, completamente. Creo que ese es uno de los puntos clave, el transmitirle a tu gente confianza, aunque tú estés muerto de miedo, Sí, pero no, al menos sí, ¿no? no, El front face, ¿no? La sí. cara al público es, aquí estamos bien, pero bueno, Pero claramente hay un incluso el respaldo. aceptarlo, ¿no? O sea, Oh, pues sí. digamos, los dueños o los fundadores han, o sea, han mostrado este lado de nosotros también tenemos miedo, ¿no? Esa empatía natural en el que estamos en la misma situación, pero no es que yo estoy así de, y ahora no. No, estamos, güey, llevo un mes encerrado, ¿no? No he visto mi familia, no he visto, se siente feo, ¿no? No, no, sí, y son, cuando ves las entrevistas con estos, con los hermanos, son de verdad muy empáticos, pero algo que me gusta mucho es la parte de educación, de evangelizar, no sé si evangelizar, y a lo que voy con esta parte para irme a la última pregunta, es que Stripe tiene una tipo editorial, ¿no? O sea, Ujú. realmente publica libros de fintech, tiene creo que una revista, y el portal es muy educativo Muy.
en temas fintech, lo cual y los hermanos siempre hacen mención de ello y pues claramente personas muy, muy preparadas. Y creo que tú compartiste hace unos días un post de libros fintech para la cuarentena. ¿Qué libros o cómo te mantienes al día? ¿Qué nos recomendarías para pues, leer y seguir Sí. empapándonos de esto? El primero que recomiendo es el que participamos, ¿no? Para darle un entorno y contexto al sistema mexicano regulatorio. Creo que es un libro que tenemos que leer o tenemos que tener ahí, al menos de consulta, ¿no? El de la ley para las instituciones de tecnología financiera, ¿no? Que muy rico de Tirant Blanche, coordinado por Rocío. Creo que es espectacular y yo no había tenido la posibilidad de leer las otras partes del libro y creo que sí, muy, muy buena lectura, ¿no? Y la segunda es, creo que hay una cantidad gigante de información, ¿no? Entonces seguir a los famosos influencers de fintech, ¿no? Yo lo sigo en Twitter, cualquier persona puede seguirlo en otro lado, pero ahí te vas enterando de muchos temas. Y lo que yo hago ahora es leer, sobre todo en las noches, ¿no? Ahora con el tiempo dividido en 5, creo que solo las noches da para leer Twitter y leer los papers y artículos que van sacando de opinión, ¿no? Buenísimo, pues con eso creo que podemos dar por concluida esta plática. De veras te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Creo que todos hemos aprendido mucho y sobre todo, pues, ¿no? Qué mejor tener a alguien de México ya en ese lugar, en una empresa americana y, ¿no? Que da para mucho más seguramente. No, pues mil gracias. Me encanta tu iniciativa y con gusto participo en lo que me invites. Seguro te vamos a invitar en otra ocasión para que nos platiques cómo ha avanzado y, ¿no? Cómo han manejado pues, todo este tema post-crisis. Buenísimo. Entonces, Yo encantado. le agradezco mucho la invitación y le doy las gracias a todos ustedes por ver esta plática y nos escuchamos pronto en la siguiente. Nos vemos. Bye.